Daniel, si tú eres nuevo aquí, esto te va a sonar, bueno, no te va a sonar a nada, te va a sonar a caricatura japonesa, ¿no? No sé. A ver, vamos a ver cómo va. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, estamos hablando hace más de 2000 años, más, 2600 años estamos hablando, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Hay un espacio ahí. ¿Recordáis cuáles son los 4 vientos del cielo? ¿Alguien que recuerda? Qué terrible como maestro. Las naciones. Los 4 vientos del cielo hablan de todas las naciones, y cuando dice bueno, 4 vientos hablan de los 4 puntos cardinales, y luego va a decir, ¿dónde estoy? Combatían en el gran mar, se supone el mar de Mediterráneo, y los 4 vientos del gran mar hablan de todas las naciones alrededor de ese gran mar. Bueno, simplemente para recordarlo. 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra bestia, una segunda bestia, semejante a ¿qué? La cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en las espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Y aquí viene lo que tocamos hoy. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Como sabéis, la Biblia es como una peli. Ahora, si estás llegando hoy y no has estado en las anteriores, es como que estuvieras entrando en la mitad de la peli. Pero vamos a intentar que más o menos puedas captar la idea. En el capítulo anterior, vimos quiénes eran las 3 primeras bestias que soñó Daniel y cuál era su significado. Eso vimos la semana pasada. Vimos que el león alado era Babilonia, el imperio babilónico, y que para Daniel representaba el dolor de su pasado. Babilonia le había arrancado la vida. Le había quitado su familia, le había quitado su bienestar, le había quitado su nivel social, le había quitado su tierra, había destruido todo lo que para él era importante. Babilonia era esto. Y para Daniel, Babilonia representaba el dolor de su pasado. Vimos que el oso alzado era el imperio medo-persa, que representaba las oportunidades presentes y cómo debíamos aprovecharla. El imperio medo-persa fue el que dio la oportunidad al pueblo judío para que vuelva a su tierra. El pueblo judío gran parte del pueblo fue llevado a Babilonia como cautivo. Pero fue el imperio medo-persa, recuerdan la peli que vimos ahí de 300 que puse aquí, de los Jerjes. El imperio medo-persa, por su política expansionista, era un imperio que permitía que los reinos a los cuales conquistaba tengan libertad religiosa. Por eso es que permitió que los judíos puedan volver y construir su templo y construir sus muros con Nehemías. Esto era una gran oportunidad. Ahora, no solamente eso, escuchadme, no sé si lo recordáis, fue en ese tiempo de ese imperio que se fundaron o se inventaron las sinagogas. Las sinagogas funcionaron en ese imperio, ¿por qué? Porque el templo no existía, había sido destruido. Y los judíos dispersos en todo el mundo conocido desde entonces se comenzaron a reunir en casas para allí recordar la ley de Dios, las sinagogas. Era un tiempo de oportunidad. Pero luego viene el leopardo veloz, que simboliza el imperio de Alejandro Magno.
El leopardo, un animal feroz con 4 alas. Y vimos que Alejandro Magno en 10 años conquistó el más vasto imperio que hasta ese momento se había logrado desarrollar. Esto era Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno era un nacionalista y quería que su cultura se transfiera a todos los dominios que él tenía. Y no solamente transfiera su cultura, sino también su idioma. E hizo que todo el imperio pueda manejar el idioma. ¿Cuál era el idioma de Alejandro Magno? El griego. Y todo el imperio podía manejar el griego. Ahora, ¿qué pasó con esto? Sabéis que Dios tiene dominio sobre cada parte de la historia. Y fue en ese tiempo que un grupo de judíos tradujeron el Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo y en arameo, lo tradujeron al griego. Y esa traducción se llamó la Septuaginta o la versión de los 70. Y esa era la Biblia con la cual los apóstoles fueron a predicar en todas las sinagogas que en el tiempo de los medos persas se habían fundado. ¿Por qué digo esto? Y quizá a alguno le suena esto, pero esto no le suena a nada. ¿Pero qué es esto? Dios tiene el control de las situaciones más difíciles de nuestra vida. Dios tiene el control. Yo no sé qué tú estás atravesando, pero Dios tiene el control de esto. Y aunque no lo veas ahora, de alguna manera, dice la palabra, Romanos 8:28, ¿qué dice? 8:28. Porque a los que aman a Dios, pero lo que me está pasando también, pero la situación que me está pasando con mi familia, con mi esposo en mi trabajo, este jefe que está de alguna manera abusando de mí, también. Esta situación con este hermano que dice que es hermano y que levanta sus manos y alaba al Señor, pero que me hace la vida imposible, ¿también esto? También, Lucy. La Biblia dice que Dios podrá utilizar el divorcio de nuestros padres. Dios podrá utilizar una infidelidad, que es algo muy terrible, ¿no? La infidelidad es algo que rompe lo más íntimo nuestro, que es la confianza. Dios podrá utilizar esto. Mis hermanos, Dios está al control y Dios puede dar la vuelta a la tortilla de las cosas que te han sucedido en la vida. Cuéntame lo peor que te ha podido suceder en la vida y de alguna manera, a lo largo de la historia, vas a poder ver que Dios va a usar esto para bendecir tu vida. Y de esto es lo que estamos hablando y de lo que hemos hablado ahora. Muy bien, pero ahora vamos a la cuarta bestia. Y hoy solamente vamos a hablar de la cuarta bestia y como yo les traigo pelis, ahora traigo otra peli. Por favor. Han dicho que no. Er sieht verrückt da Höhne! Hay que saber cuándo se es conquistado. Tú lo sabrías. ¿Y yo? Fuerza y honor, fuerza y honor. Fuerza y honor. ¡Mantened la formación! A mi señal, ira y fuego. ¿Qué estamos viendo? Gladiator, ¿no? Ya es una peli más para recordarla y para poder verla. Pero, ¿sabéis que estos son tropas romanas, el tiempo del emperador Marco Aurelio, y que muchas veces tuvieron que estar batallando contra tribus germánicas que al final, no estoy seguro, ahora siglo IV, V,
siglo VI, supongo, al final invadieron el Imperio Romano y tomaron mucha parte del imperio, ¿no? Aquí llegaron los godos, los vándalos por otro lado y tantas cosas. Daniel en la cuarta bestia está hablando de esto, del Imperio Romano. Daniel solamente vivió hasta la segunda bestia, el Imperio Medo-Persa, hasta los Jerjes, 300, la peli 300. Daniel solamente vivió hasta ese lugar. La tercera bestia nunca lo vio, nunca vio a Alejandro Magno. Daniel solamente vio un leopardo que ya es veloz, pero que tenía alas, y lo cual mostraba que iba a ser muy veloz. 10 años y conquistó todo el mundo, Alejandro Magno. Y peor, Daniel nunca pudo entender a cabalidad esa cuarta bestia, la cual no le pone nombre, no lo podía comparar con ningún animal que conocía. Si tú lo lees, no se compara con ningún animal. Veamos el sueño profético de Daniel. Dice, una bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte. No se parecía a ninguna bestia. Dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba, hollaba con sus pies. La violencia que exhibía en las naciones que conquistaba de este imperio. Vamos a la segunda parte. Hemos dicho que en las profecías de Daniel no solamente hay que conocer la Biblia, sino también hay que conocer la historia. Ya que Daniel, 600 años antes de Cristo, estaba profetizando lo que iba a suceder en los siglos posteriores. Y no solamente debía conocer, el estudioso de la Biblia, o sea, tú, no solamente debes conocer la Escritura, sino también algo de historia para ver si lo que Daniel soñó y lo que Dios reveló se ha cumplido. ¿Es posible comprobar si lo que Dios dice es cierto? Es posible, es posible. Su cumplimiento en la historia. En el año 27 a.C., el Senado romano otorga el título de emperador a Octavio, el hijo de Julio César, dando inicio al Imperio Romano que sucedió al griego de Alejandro Magno. Los primeros siglos del imperio muestran su poder absoluto, conquistando reinos con ferocidad. En el año 70, después de Cristo, Jerusalén fue arrasada y el templo de Dios destruido y los judíos expulsados de su tierra. No sé si habéis ido en viaje de promoción o lo que sea a Roma y habéis estado en el Foro Romano. En el Foro Romano hay muchos arcos del triunfo. Tenemos un arco del triunfo aquí, ¿no? Bueno, era una manera, era una construcción que muchas veces se hacía para celebrar una victoria de los grandes generales. Bueno, está el arco del triunfo allí, donde se conmemora o se recuerda la victoria o la entrada de Tito, el general romano que invadió Jerusalén y literalmente barrió Jerusalén. El gran templo donde Jesús predicó, el gran templo de Herodes, el gran templo, fue barrido por los romanos en ese tiempo. Y los judíos fueron expulsados de su tierra y perdieron su tierra. Hasta que en el 48 fue, ¿no? 48 lo volvieron a tener. Ahora, un detalle más que vamos, simplemente es una introducción a futuras predicaciones. Sin embargo, esta cuarta bestia no solamente simboliza el gran imperio romano, sino también el imperio del anticristo que se manifestará en los últimos tiempos. El sueño de Daniel, capítulo 7, se equipara o se compara con capítulo 2 de Daniel. ¿Qué pasa en el capítulo 2 de Daniel? ¿Quién tiene un sueño allí? Nabucodonosor. ¿Y qué sueña Nabucodonosor? La estatua. Una estatua con cabeza de ¿qué? De oro. Su pecho de ¿qué? Plata. El vientre y las piernas. Las piernas. No, las de abajo no. Bueno, las tienen un poquito. Las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. Hierro y barro. La cuarta parte de la bestia, las piernas y los pies, representan al imperio romano, pero también al futuro imperio del anticristo. Eso lo vamos a ver luego. Los 10 dedos, 10 cuernos. 3 cuernos arrancados, si habéis leído un poco, y un cuerno pequeño que se levanta. De eso veremos más adelante, de eso estamos hablando. El cumplimiento de estas profecías en la historia. Ahora, vamos a ver su impacto. Esto se ha vivido ya. Ahora, el impacto del imperio romano, de la cuarta bestia, en la iglesia naciente. La iglesia naciente, Jesucristo vino y nació y vivió y levantó una iglesia, de la cual nosotros somos herederos. Estamos aquí porque Jesucristo vino hace 2000 años y fundó la iglesia, su iglesia. Y vamos a ver esto. Roma comenzó a perseguir a los cristianos por distintas razones.
el libro de los Hechos termina con Pablo en arresto domiciliario en Roma. Alguien que lea, por favor, Hechos 28:30. En voz alta. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía todo lo que él tenía. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos aquellos que venían. Pablo, en la casa bien sentadito recibiendo a gente y no sale. La razón que no salía es porque tenía un soldado romano al lado y estaba esperando un juicio y el emperador de turno era Nerón. Así termina el libro de los Hechos. Y el libro de Apocalipsis lo escribe ¿quién? Juan. ¿Y lo escribe desde dónde? Desde las Bahamas, ahí en la isla de Patmos. Está desterrado. Está colocado ahí para los criminales de guerra, para alejarlos de la ciudad. Están colocados aquí. Juan y Pablo ya estaban sufriendo esta persecución. Por los siguientes 200 años, los cristianos sufrieron terribles persecuciones por los emperadores romanos. El año 202, Séptimo Severo prohibió la predicación del Evangelio. ¿Qué pasó? Cientos fueron arrestados y muertos, decapitados o quemados a estaca. ¿Qué pasaría si prohibieran predicar el Evangelio? ¿Qué pasaría? Bueno, ya me arrestaron, ¿no? Ya me hubieran arrestado. Miré a saber, hermanos, ¿eh? Pero ¿cuántos de vosotros seguiríamos predicando el Evangelio? Es muy peligroso y aún hacerlo de manera privada. ¿Qué si tú predicas el Evangelio a alguien que esa persona te denuncia? Es muy posible. Mucha gente fue encarcelada y muerta por su fe. Siglo III, Decio, el emperador Decio ordenó quemar incienso al emperador como Dios. Un incontable número de cristianos fueron ejecutados. Los emperadores, si vas al foro romano en Roma y te comienzan a explicar la historia, te van a explicar que a partir, luego de Julio César fue uno de los íconos en cuanto a los emperadores, fue el primero que se arrogó la idea de emperador sobre todo, lo mataron por eso, ¿no? Pero luego los emperadores para Roma era la encarnación de Roma. Roma era la divinidad, era la ciudad de Dios. Y el emperador era la encarnación de Roma. Como consecuencia, comenzaron a pedir adoración, a que se le queme incienso. Y a los cristianos se les pidió eso. Y aquí pasó, ¿habéis escuchado la palabra, lo que es la penitencia? ¿En esta iglesia hacemos penitencia? ¿Tenemos penitencia? Bueno, a veces también algunas penitencias hacemos, ¿no? Algunas penitencias. ¿Dónde surgen las penitencias? Surge en ese siglo. ¿Qué pasó? El emperador pedía que todo el mundo, presente incienso al emperador. Los cristianos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Los 100 y tantas personas que estamos aquí. ¿Qué hacemos? Muchos dirían, no, jamás. Y veríamos, si hubiéramos estado en ese tiempo, los hubiéramos visto morir. Pero muchos en ese tiempo cedieron y quemaron incienso ante el emperador. Pasó, porque según el emperador eran las persecuciones, pasó ese momento tan crítico y los que presentaron incienso quisieron volver a la iglesia. ¿Qué creen que hizo la iglesia? Comenzó una crisis en la iglesia. Recibimos a esos traidores que decidieron quemar incienso al emperador mientras que nuestros hermanos murieron como mártires no haciéndolo. Hubo una crisis en la iglesia en ese tiempo, en la lucha, si lo recibimos o no. Y ahí es donde surgió la penitencia. Es una parte de la iglesia. Dijo, vale, lo recibimos, pero tienen que hacer esto. Las penitencias que luego se han quedado hasta hoy en día en la iglesia católica. Aquí en Tarragona, hemos ido aquí al anfiteatro romano aquí en Tarragona. Fructuoso, Augurio y Eulogio, obispo y diáconos en Tarragona, fueron quemados en el anfiteatro de esa ciudad. Cada año se celebra de alguna manera esto, hay fiesta respecto a esto. ¿En qué año fue esto? No estoy seguro ahora mismo, 222 por allí. Porque en uno de estos edictos del emperador, estas personas fueron quemadas. Lo que dijo Fructuoso: yo adoro a un solo Dios, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto en ellos se contiene. Y lo quemaron.
en medio de ese anfiteatro. Diocleciano desató la peor persecución, arrasando ciudades enteras y miles de líderes murieron. Ya fue la última persecución fuerte que recibió la iglesia, Diocleciano. Miles, ciudades enteras donde vivían cristianos eran arrasadas por Diocleciano. Hay un padre de la iglesia, si alguna vez estudiáis historia de la iglesia, que se llamó Tertuliano. Él dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Por qué pasa que cuando las cosas se hacen difíciles, y verdad, las cosas se hacen difíciles, la iglesia se fortalece? Es lo que pasa. Mirad el mundo. ¿Dónde la gente es más creyente? Cuando la vida les va bien, cuando la comodidad llega a este lado de la sociedad. Mira Occidente. Mira esta parte del mundo. Tenemos todo, ¿eh? Tenemos televisores de pantalla plana, tenemos un sofá, tenemos una cama, podemos escoger la cama que queramos, cambiamos los muebles de nuestra casa, tenemos luz, tenemos agua caliente, tenemos todo lo que queremos. ¿Y cómo es nuestra sociedad? ¿Cuán cerca o lejos está de Dios? A veces estamos orando, Señor, quítame esta prueba, Señor, quítame esta prueba. ¿No será que las pruebas fortalecen nuestra fe? Mira las sociedades que sufren. Son sociedades que de alguna manera buscan a Dios, cualquiera sea su idea de esto. Mira la India. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que ellos creen, pero la India es una sociedad que sufre con este tipo de castas y tantas divinidades buscan. Nunca creamos que el bienestar nos va a hacer que nos acerquemos a Dios. Nunca creamos esto. Quiero terminar esta parte recordando lo que vosotros algunos ya habéis escuchado, el martirio de Policarpo. Era el año 155, aproximadamente, 155. Policarpo era un hombre mayor, 86 años. Y mira, piensa, escucha bien, 86 años, en ese tiempo todavía están fuertes, ¿no? Más o menos. Pero piensa en el año 155, un hombre de 86 años. No tiene el CAP donde pueda ir a ver su problema de salud, ¿no? No tiene el médico, no tiene esto. No tiene todos los beneficios, una cama cómoda donde dormir, no tiene todas estas cosas. 86 años. Era el obispo de Esmirna, un hombre muy conocido, discípulo del apóstol Juan. El apóstol Juan, al final de sus tiempos, era el pastor de las iglesias del Apocalipsis. Estas iglesias, ¿recuerdan las iglesias del Apocalipsis? La Odisea, Esmirna, Filadelfia, Éfeso. Todas estas iglesias las cuidaba el apóstol Juan. El apóstol Juan era el pastor de estas iglesias. Bueno, cuando él muere, Policarpo es uno de los que pastorea estas iglesias. El emperador, el procónsul de esa parte de la ciudad, lo manda a apresar. Cuando tocan la puerta y llegan a apresar a Policarpo, él sabía que venía. ¿Qué hace Policarpo? Les da de comer. Le dice, mira, primero que todo, comer. Pero le dice, mira, quiero que comáis en casa, pero permitidme orar un momento. La historia dice que se pasó 2 horas orando. Ahora, es interesante. La historia dice que comenzó a orar por cada una de las iglesias que él cuidaba, por los líderes de esas iglesias y por los miembros de esas iglesias. 2 horas orando. Quizá la última vez que orar por todas las iglesias que él cuidaba y que él pastoreaba. Las autoridades en ese momento le dijeron, pero ¿qué hay de malo en ofrecer un poco de incienso al emperador y decir César es el Señor? Pero Policarpo dio esta respuesta: no haré lo que me están pidiendo. Cuando por fin lo llevaron al procónsul, el procónsul al verlo, dice la historia, que tuvo misericordia, lo vio tan viejo, un hombre tan viejo, que le dijo, pero Policarpo, ten respeto de tu edad, maldice a Jesús y sálvate la vida. Mira, estás tan viejo, tuvo misericordia de él. A lo cual Policarpo respondió esas palabras que han quedado a lo largo de la historia y que tenéis en vuestros apuntes. Por 86 años he servido al Señor y Él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo ahora blasfemar al Rey que me salvó? Eso es lo que somos, mis hermanos. Eso es lo que es la iglesia de Jesucristo. No es una iglesia que está jugando al cristianismo, no es una iglesia que simplemente va y asiste y tiene una religión. La iglesia de Jesucristo es un carácter, es una fuerza.
Son gente que ha nacido de nuevo. No es solamente gente que ha decidido ser mejor o tener más altos valores morales. Son gente que ha conocido algo que es mucho más grande, que es tan grande que son capaces de dar la vida por esto. Muchos, respecto a la resurrección de Cristo, al cristianismo, muchos han dicho, bueno, los apóstoles tuvieron una neurosis colectiva. Todos los apóstoles tuvieron una neurosis colectiva. Se dejaron engatusar por la situación y se engañaron, y así comenzó todo. Mis hermanos, mira, los apóstoles, luego de cuando ya Jerusalén fue arrasada, los apóstoles se fueron, muchos de ellos, y los seguidores de Jesús se fueron a predicar por las distintas partes de este mundo. Les hablé la semana pasada. Dice la tradición que Marcos llegó hasta la India y murió arrastrado, que lo pusieron arrastrado a un caballo, y murió con la cabeza quebrada por las escaleras donde el caballo lo tiró. Todos murieron como mártires, todos murieron. Dime que cuando estamos juntos nos emocionamos y sí, mira, ¿cuántos dan su vida por el Señor? Y todos decimos amén. Pero a ver, allá, ve a tu casa mañana lunes, donde estás en el trabajo, donde estás solo, donde estás con las presiones de la vida. ¿Allí estás dispuesto a dar tu vida? Ahí no hay neurosis colectiva que valga. Estás solo. Y la gente sola decidió morir por Jesucristo. Muchos dijeron, los apóstoles mintieron. Es mentira que resucitó Cristo. Mintieron. Simplemente se crearon esa mentira. ¿Tú estás dispuesto a morir por una mentira? Quizás estoy dispuesto en una discusión, por ganar la discusión, vale, miento. Yo no libre de eso, pero miento. ¿Pero voy a poner en riesgo mi vida por una mentira? Mis hermanos, esto es lo que somos como iglesia. Esto es lo que es la iglesia de Jesucristo. Esta es nuestra herencia. ¿Cuál es el reto para la iglesia de hoy, para ti y para mí? ¿Cuál es el reto de esta historia que hemos compartido? En primer lugar, es confiar. Confiar. No sé si ayer o anteayer se cumplieron 100 años del término de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se cumplieron 100 años del final de la Primera Guerra Mundial. Y se ha reunido Macron con Merkel, Trump por ahí. Cada nación, cada potencia que participó ha hecho su ceremonia. Y es interesante. Se cumplen 100 años de la Primera Guerra Mundial. ¿Sabes que en esa guerra se acuñó una moneda que decía la guerra para terminar con todas las guerras? Lo que las potencias dijeron que era necesaria esa guerra para que nunca más haya más guerras. Eso es lo que dijeron. Unos años más tarde vino la Segunda Guerra Mundial. Los estadistas dicen que murieron entre 30, 50 o 70 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Y no murieron de la mejor manera. Terrible, mis hermanos, terrible. Terrible. Los que estudian y analizan lo que está sucediendo dicen, hoy en día los nacionalismos están surgiendo. ¿Habéis escuchado los nacionalismos? Los nacionalismos surgen en todo el mundo conocido. Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, surgen los nacionalismos. Y muchos se atreven a decir que se puede de alguna manera respirar lo que se respiraba antes de esas guerras que sucedieron. Otros lo niegan y todo eso. ¿No? Bueno, si lees los diarios puedes ver, ¿no? Hoy en día Estados Unidos pide que Europa invierta en la OTAN. Hay una idea de que Europa tenga su propio ejército. Y surgen esas cosas. Y nosotros somos hormigas en medio de discusiones de gigantes. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Es confiar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Mis hermanos, lo que Jesucristo nos llama a hacer es a confiar. Pero escucha bien, escucha bien. La confianza no solamente es una decisión. La confianza es algo que surge de cultivar nuestro espíritu con la palabra de Dios. La confianza que requiere vivir como cristiano en este mundo que es contrario a Él, es una confianza que surge de lo que produce la palabra de Dios en nuestro interior, de la fe. Romanos 10, 17. La fe de Dios, no la fe intelectual, no la fe que tú puedes tener, la fe que viene del cielo, viene por el oír, escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto estás cultivando la fe del Señor en tu vida? Mis hermanos, cuando vengan las pruebas, no te basta la fe, la confianza que tú tienes o que tú puedes tener. Lo has pasado, ¿no?
cuando vienen pruebas realmente, nuestra fe humana no basta. Nuestra fe humana no basta. Necesitas la fe del Señor. En segundo lugar, estar alertas. Estar alerta. 1 Pedro 5:8 dice, estar alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Dios es soberano. Mis hermanos, Dios es soberano. Y el mundo va hacia que Dios vuelva a tomar el control de todo el universo. La Escritura habla de esto. Pero también dice la Escritura, Efesios capítulo 2, que el espíritu de este mundo de alguna manera controla los sistemas en esta tierra. Mis hermanos, detrás de leyes aprobadas, detrás de formas culturales que nos vienen de un lugar a otro, detrás de muchas de esas leyes está el enemigo. Pero creo que uno de los ataques que tenemos que estar más alertas es de la cultura imperante. Bueno, ya hace mucho tiempo estamos en la cultura de lo light, ¿no? de lo externo. Alguien decía, hemos pasado de cuidarnos de la ética a cuidarnos de la estética. Ya no importa la ética, ahora importa la estética. Y no importa si esto es bueno, importa que se vea bien. No importa si esto es bueno, importa que a mí me guste o yo me sienta bien. La cultura ha pasado de lo que antes era bueno o malo a lo que ahora te gusta o no te gusta, o se ve bien o no se ve bien. Y mis hermanos, esta cultura está a nuestro alrededor y nos trata de imbuir. Nos trata de imbuir. ¿Sabes lo que el Satanás quiere de ti? Quizá no que te metas drogas, que te metas porros o que engañes a tu familia. Quizá no eso. Pero quizá simplemente que seamos creyentes light, de exterior. Que cuidemos como lo vemos en nuestro exterior. Que vengamos a la iglesia, un creyente, para que nos vean bien cómo es un creyente. Tenemos que venir a la iglesia, porque si no me van a decir, oye, tantas semanas que no vienes, ¿no? Que hagamos esto, que quizá demos una ofrenda. Pero eso es la esencia de la fe. Es tener una relación con Jesucristo. Estar alertas y ver cómo Satanás a ti está trabajando para socavar la fe interior que tú tienes. ¿Cómo Satanás? Eso es algo para preguntarnos. Perdóname antes de aquí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo Satanás puede estar trabajando en mi vida? Porque Satanás está acechando mi vida. Yo sé que Satanás quizá a mí no me va a hacer caer en drogas. No soy un chaval diciendo, a ver, ya no quiero ser white. Ya. Bueno, a veces, ¿no? Pero no es mi interés. Ya no estoy en eso, no en alcohol, en estas cosas no, mis hermanos. Pero de alguna manera Satanás va a tratar de bajar mi relación con el Señor, ¿no? ¿Cómo Satanás está trabajando contigo? Por último, simplemente ser valientes. Y quiero que terminemos abriendo Hebreos capítulo 11, y aquí terminamos. Un pasaje muy conocido, verso 32. Estos son nuestros héroes. Esto es lo que somos. ¿Y qué más digo? Verso 32. El autor de los Hebreos dice, hablando de los héroes de la fe, porque tiempo me faltaría contando lo de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además que esto, prisiones y cárceles. Y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y esta es la parte que me encanta, y quiero terminar con esto. De los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. Mis hermanos, ser creyente. Jesucristo, recuerdan la oración, capítulo 17 de Juan, y perdonadme si me paso. No te pido que los quites del mundo,
sino que los guarda del mal. Y otra parte dice, están en el mundo, pero no son este mundo. Y esto es lo que somos llamados, mis hermanos. Y lo que tú eres llamado, y tienes que pensarlo. Vivimos en esta tierra, pero no somos de aquí. Y tenemos que vivir como personas que no somos de aquí. Somos peregrinos en este lugar. Y allá nos espera nuestra patria celestial. Amén, mis hermanos. Allá tenemos la victoria. Allá tenemos ricos. Reinaremos con Él. Viviremos con Él. No habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, sino que el Señor está con nosotros y enjugará toda la lágrima. El Señor es nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde. Gracias por tu misericordia. Padre, pido en el nombre de Jesucristo que tú traigas nuestros corazones al arrepentimiento y nos ayudes a tomar una buena decisión en cuanto a nuestra vida. Señor, perdónanos por estar peleando por cosas que no valen la pena, por estar buscando, Señor, cosas que no sacian el alma. Perdónanos por invertir nuestra vida, Señor, en cosas externas y olvidarnos de lo interno. Oh Señor, ayúdanos a recordar que no solo de pan vive el hombre. Oh Dios mío, ayúdanos. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. En el nombre de Jesucristo.